bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a hablar acerca de las tablas de frecuencias con datos agrupados. En el video anterior nosotros estábamos hablando de tablas de frecuencia con datos no agrupados, pero ahora vamos a ver con datos agrupados como tal, ¿sí? Entonces este material de estudio ustedes lo pueden encontrar en su plataforma para su respectiva revisión. ¿Qué elementos nosotros vamos a encontrar como nuevos cuando hablamos de tablas de frecuencia con datos agrupados? Ojo, vamos a encontrar como elementos de el rango. Ojo, ¿cuál es el rango en un conjunto de datos? Pues el rango se obtiene en un conjunto de datos pues restando el dato mayor menos el dato menor, ¿sí? De esa forma nosotros podemos obtener el rango para hallar el número de intervalos. Ojo, el número de intervalos, para que ustedes lo puedan visualizar, el número de intervalos que nos dice acá, ojo, el número de intervalos que se representa con la letra K es simplemente lo siguiente, es cuántas filas voy a obtener. Una fila, dos, tres, cuatro, cinco filas. Esta cantidad de filas que están viendo aquí no es poner por poner, tiene su ciencia. ¿Y cómo yo obtengo o cómo yo sé cuántas filas colocar? Pues para que tú puedas saber cuántas filas colocar, pues se lo hace con esta fórmula, específicamente con la fórmula de Sturges. Con esta formulita tú puedes saber cuántas filas colocar, ¿sí? Ojo, siendo n el número de datos. ¿Qué es eso, profesor? El número de datos quiere decir la cantidad de números con los que vas a trabajar, ¿sí? Como en el video anterior vimos que trabajamos con 30 números, entonces esa es la cantidad de datos. Me dice la amplitud. ¿Cómo yo puedo calcular la amplitud? Pues la amplitud se la obtiene pues dividiendo el rango, la R, con la R nosotros representamos al rango, tienes que dividir el rango para la K que era la cantidad de filas, ¿verdad? De esa forma tú obtienes la amplitud. Una aclaración es que en algunos ejercicios ya te van a dar la cantidad de intervalos, es decir, ya te van a dar la cantidad de filas que debes de trabajar, pero cuando no te den la cantidad de filas a trabajar, tú ya sabes cómo calcularla de esta manera, ¿sí? Entonces, este tipo de ejercicios se entienden más bien haciendo uno, ¿verdad? Este ejercicio que estoy presentándoles aquí es el mismo ejercicio que ustedes tienen en su deber, ¿sí? Este mismo ejercicio que les voy a plantear es el mismo que ustedes tienen en su tareita, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestra tareita? Nos dice lo siguiente. Las notas de 35 alumnos en el examen final de estadística calificado del 0 al 10 son las siguientes. Ojo, esta es la cantidad de notas o de alumnos que tenemos. Obviamente, porque a cada alumno le corresponde una nota. Entonces, esta es la cantidad de notas que nosotros tenemos. Como ven, tenemos notas del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9 y 10, ¿verdad? Estas son las cantidades de notas que nosotros tenemos. ¿Sí? Son 35 notas, son 35 datos con las que nosotros debemos trabajar. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia con 5 intervalos. Ojo, 5 intervalos. Es decir, ya me están dando, ¿qué cosa, profesor? Ya me están dando el valor de la K. 5 intervalos es lo que vale K. Es decir, que no debo de calcularla porque ya me la dan como dato, ¿sí? Estos 15 intervalos quieren decir las 5 filas que van a haber, ¿sí? O sea que ya no tenemos que calcular con la fórmula que les mencionaba, con esta fórmula, ¿por qué? Porque ya me lo dan como dato en el ejercicio, ¿sí? Ahí está. Ojo. El rango, ¿cuál sería el rango? El rango, recuerden que es el número mayor menos el número menor. Ojo, el número mayor de esta cantidad de datos, ¿cuál va a ser? Pues es la nota de 10, es el número mayor. Y el número menor de esta cantidad de datos, ¿cuál va a ser? Pues el 0, es la nota más baja. Siempre se resta el número mayor, que en este caso es el 10, menos el número menor, que en este caso es el 0. Por eso está 10 menos 0, pues me da 10.
El número de intervalos me lo da el enunciado del problema, no tengo que calcularlo porque ya me lo dan. La amplitud era dividir el rango para el intervalo. 10 dividido para 5 a 2. ¿Sí? Esa es la amplitud. ¿Qué quiere decir la amplitud? La cantidad de datos que vamos a ir teniendo. Acá está un dato, acá está otro dato, ¿sí? 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Ahí está la cantidad de datos, la amplitud. ¿Por qué? Porque del 2 al 4, ¿cuántos números pasan? 3, 4, 2, ¿verdad? Del 4 al 6, ¿cuántos números pasan? 4, 5, 6, 2. Del 6 al 8, ¿cuántos números pasan? 6, 7 y 8, ¿verdad? Esa es la amplitud. Ahora tenemos acá estas columnas. Lo que está de color azul tú lo tienes en tu deber, ¿sí? El intervalo, este es el intervalo. Profesor, ¿por qué tiene corchete y el otro por qué tiene paréntesis? Ojo, los corchetes significan que sí tomo en cuenta a ese dato. Es decir, que cuando yo contabilice para encontrar la cantidad de frecuencia, recuerden, la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite un número. Pero acá no me están diciendo específicamente un número, ¿verdad? No me están diciendo específicamente un número porque me dicen del 0 al 2. Y tú sabes que del 0 al 2 hay alguna cantidad, hay varios números, ¿verdad? Del 0 al 2 hay varios números. Entonces, este corchete que resalté de amarillo quiere decir que al momento de contar al 0 sí lo tomo en cuenta. Pero al momento de contar, a este 2 no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque está con paréntesis. Recuerden, los paréntesis no se toman en cuenta. Es decir, que al momento de contabilizar del 0 al 2, al momento de contar, yo no tomo en cuenta el 2 porque está con paréntesis. Lo mismo ocurre con del 2 al 4. Del 2 al 4, acá ocurre lo siguiente. Ojo, del 2 al 4 ocurre lo siguiente, ojo. A este 4 no lo tomo en cuenta al momento de contabilizar la cantidad de datos que hay del 2 al 4. ¿Por qué? Porque este 4 está con paréntesis. Recuerden, los paréntesis no se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, de esta forma se ha armado el intervalo. El intervalo va del 0 al 2, ¿sí? Después va del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8, del 8 al 10, ¿sí? Vamos a coger nuestro lápiz. Del 0 al 2, después del 2 al 4, después va del 4 al 6, luego del 6 al 8, luego del 8 al 10, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros datos. Profesor, ¿qué es la marca de clase? La marca de clase es el número que está en el medio de estos dos. En el medio del 0 y del 2. ¿Quién está en el medio del 0 y del 2? Pues está el número 1, profesor. En el medio del 2 y del 4. ¿Quién está en el medio del 2 y del 4? Pues está el 3. En el medio del 4 y del 6. ¿Quién está? Pues está el número 5. En el medio del 6 en el 8, en el medio del 6 y del 8 está el número 7. En el medio del 8 y del 10 está el número 9. Esa es la marca de clase, el número que está en el medio. Profesor, ¿cómo, ¿cómo encuentro la frecuencia acumulada? Recuerda, la frecuencia acumulada es la cantidad de números que hay, en este caso, del 0 al 2, pero sin tomar en cuenta el 2 porque está con paréntesis, ¿verdad? Vamos a ver cuántos números hay del 0 al 2, a ver si coincide con que hay 8, ¿verdad? Esa es la frecuencia acumulada. Veamos, acá está nuestra cantidad de datos, vamos a contabilizar para ver si es que hay 8 en realidad. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al 2 ya no lo contabilizo porque el 2 está con paréntesis. Entonces del 0 al 2 pues hay 8 datos. Hay 8 datos, esa es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Perdón, es la frecuencia absoluta. Ahí está. Es la frecuencia absoluta. Del 2 al 4 me dicen que hay 7 datos. Ojo, al 4 ya no lo tomo en cuenta.
Vamos a ver si es cierto que hay 7 datos. Acá están nuestros datos. Vamos a escoger otro color. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Del 2 al 4 hay 7 datos. Al 4 ya no lo tomo en cuenta, recuerden. Entonces, por eso está aquí el 7. Y así hacemos sucesivamente. Del 4 al 6 hemos contado que hay 8. Del 6 al 8 hemos contado que hay 6. Del 8 al 10 hemos contado que hay 6 también. Profesor, ¿y cómo se obtiene este 35? Este 35 se obtiene pues simplemente sumando toda esta columna de números. Sumas toda esta columna de números y te va a dar 35. ¿Sí? 8 más 7 pues me da 15, profesor. 15 más 8 me da 23, 23 más 6 me da 29, 29 más 6 pues me da 35. Ahí está la cantidad de datos, ¿verdad? Profesor, ¿cómo encuentro la frecuencia acumulada? Sí, la frecuencia acumulada la encuentras, recuerda del video anterior, se está repitiendo esto, del video anterior que habíamos dicho que la frecuencia acumulada se obtiene de la siguiente manera. Pasas a limpio este 8, después vas a ir sumando en zigzag. 8 más 7 pues te da este 15, ¿sí? Ojo, este 15 más el 8 pues te da 23. 23 más 6 pues te da 29, ¿verdad? 29 más 6 te da 35. Ahí está, ¿sí? De esa forma se obtiene la frecuencia acumulada sumando en zigzag. Profesor, ¿y ahora cómo obtengo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la obtienes de la siguiente manera. Ojo, para la frecuencia relativa la obtienes de la siguiente manera. Vamos a coger otro color. Ojo, profesor, ¿cómo obtengo la frecuencia relativa? La obtienes de la siguiente forma. Haces lo siguiente. Ojo, 8 dividido para 35 te va a dar 0,229. Repito, 8 dividido para 35 te va a dar 0,229. ¿Sí? ¿Cómo obtengo 0,200, profesor? Coges y haces lo siguiente. 7 dividido para 35. Repito, 7 dividido para 35 te va a dar 0,200. Si no me crees, coge la calculadora y divide 7 dividido para 35, te va a dar 0,2, que es lo mismo que 0,200. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el 0,229? Pues es 8, este 8 dividido para este 35. 8 dividido para 35 te da 0,229. ¿Cómo obtengo 0,171? Pues coges 6 dividido para 35. 6 dividido para 35 te va a dar 0,171. 0,171. Ahí está. Lo mismo acá. 6 dividido para 35 te va a dar 0,171. De esa forma obtienes la frecuencia relativa. Profesor, ¿cómo obtengo la frecuencia acumulada? Pues simplemente sumas otra vez en zigzag. Este dato lo pasas a limpio, ¿verdad? Ahora, 0,229 más 200 te va a dar 0,429. 0,429 más 0,229 te da 0,658. 0,658 más 0,171 te da 0,829 y 0,829 más 0,171 te va a dar 1. Y de esa forma nosotros tenemos resuelto nuestro ejercicio, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en el próximo video tutorial.